Buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de Observatorio de Recursos Humanos con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que venimos haciendo un ciclo este año súper completo sobre temas bastante diferentes en lo tocante a la prevención de riesgos, al escenario en el que se mueve la prevención de riesgos en el ámbito de la gestión de recursos humanos. Es un empeño nuestro, tanto del Instituto como de RH, de unificar esos dos mundos que ahora mismo de verdad tienen que ir en paralelo. El tema del que vamos a tratar hoy a mí me fascina. Me fascina por muchos motivos. Uno, porque soy periodista, claro, y informo o intento informar como me enseñaron en la universidad, con rigor y con independencia. Y segundo, porque, bueno, pues porque soy una ciudadana de a pie que quiere estar bien informada. Vamos a hablar de las fake news. Fake news intencionadas o no intencionadas, ¿no? Que las puede haber de todos los tipos. Y contamos para ello con una persona, Estela Martín, a la que yo admiro mucho. Ella es abogada y además también periodista, compañera de profesión en Syncrogo, a la que si no seguís en redes sociales os animo a hacerlo de verdad porque es una fuente de información fiable. Y eso a día de hoy es mucho decir. Es mucho decir porque todos sabemos pues, que la información a veces se presta a interpretarla con buena o mala fe, a tergiversarla, ahí ya sí que es con mala fe, y en definitiva a faltar a la verdad. ¿Mm? Pues bienvenida, Estela, te agradezco muchísimo que confíes en nosotros una vez más. ¿Mm? Y con nosotros también está Teresa Moreno. Ella es la responsable del área de sensibilización e información del instituto y la persona que ha confiado en nosotros desde hace ya mucho tiempo para hacer estas sesiones. Muchas gracias, Teresa. Bienvenida también. Pues gracias a vosotros por prestar vuestra profesionalidad y vuestro conocimiento bueno, pues a esta jornada, que la intención que tiene es bueno, ahondar en este tema, ¿no? Porque si algo preocupa a la sociedad es su salud, cada vez más, es un valor muy importante. Y nosotros, pues tirando hacia a nuestro campo, la salud laboral es importante para personas trabajadoras y para las empresas, es un valor seguro. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues es muy normal que en la sociedad de la información que vivimos, y fijaros que la ley de prevención habla del artículo 18, el derecho a la información correcta a relación de tus riesgos laborales, ¿no? Es muy importante que esa información sea fiable. Pero como además vivimos una sociedad de información, donde la información es accesible a todo el mundo, también, bueno, pues nadie se cuestiona si lo que lee es correcto, no es correcto, está sesgado o intencionado, ¿de acuerdo? ¿Y qué cuestiones de fondo hay detrás? Entonces, consideramos muy importante poder ilustrarnos, ¿no?, sobre aquellas características o aquellos síntomas de una información que nos pueden dar o hacer sospechar que realmente hay que estudiar más o hay que ver qué hay detrás de esa información. Y es tremendamente importante porque es muy dañino cuando se proyectan informaciones que tienen cierto sesgo. Y ese sesgo además arrastra a la opinión pública y a la opinión en las empresas sobre una determinada cuestión. Y puede que una política corporativa o una estrategia de negocio basada en la salud y seguridad de sus trabajadores y trabajadoras se vaya al traste porque haya realmente información que no sea o que no esté bien contrastada y no se controle, ¿de acuerdo? Y que realmente nos pueda llevar a una situación en la cual todos nuestros esfuerzos por implantar una cultura preventiva se vayan al traste. Así que por eso creo bueno, que durante la pandemia tuvimos una buena escuela de fake news, ¿verdad? No sé si algunos de nosotros hemos aprendido algo por entonces. También ya muchos de nosotros hemos desarrollado un sexto sentido para no divulgar una información vía WhatsApp cuando nos viene, porque, no sé, hay ciertos síntomas que nos indican que a lo mejor lo que queremos es que distribuir una información sin, sin, sin contrastar. Entonces estamos hoy, gracias a ORH, por acertarnos este testigo de poder tratar esta cuestión de la verificación y la seriedad con la que se debe tratar la información y la seguridad y salud de los trabajadores y de las empresas. Gracias. Gracias a ti, Teresa, porque yo siempre digo que los que informamos, seamos periodistas, influencers o personas de a pie que queremos compartir cosas, tenemos una responsabilidad. Porque somos en el fondo generadores de opinión y generadores de toma de decisiones. Y en el ámbito de las organizaciones eso puede costar mucho, mucho en términos de políticas, en términos presupuestarios, reputacionales, etc. Así es que ahí lo dejo. Te vamos a ceder ya la palabra, Estela, la palabra y la pantalla, ambas cosas. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Maite. Es un placer volver a colaborar con vosotros. Sabes además que para mí el tema de
combatir o intentar combatir las fake news laborales, ¿no? Prevención de riesgos laborales también es una parte, ha sido siempre una cruzada casi personal en LinkedIn. Creo que es importante que reflexionemos todos, porque a veces si los que conocemos nuestro pequeño campo de actividad nos damos cuenta de la cantidad de fake news o de informaciones inexactas o incorrectas que hay, pues siempre te queda ese miedo de decir, madre mía, si yo mi campo es muy concreto y detecto tantas fake news, ¿hasta qué punto estoy bien informada en otros campos donde no soy una experta y donde se presupone que me gustaría estar bien informada de una manera no rigurosa y con un análisis? Voy a compartir pantalla. Estupendo, se ve perfecto. Vamos a empezar un poco para iniciar el debate, para preguntarnos por qué están proliferando tanto las fake news, y lo voy a centrar en temas jurídicos y luego concretaremos, ¿no? con ejemplos concretos en torno a la parte laboral y de prevención de riesgos laborales. Al final yo creo que en los últimos años, y lo vemos cada vez más, sobre todo por la vorágine de las redes sociales, la exigencia de la inmediatez es lo que nos lleva o les lleva a los medios de comunicación muchas veces a buscar el titular y a dar la noticia sin pararse a pensar, hacer un mínimo análisis si lo que se está difundiendo es o no correcto, y al final es un poco esa exigencia de la inmediatez que genera una desinformación que llega a ser dañina, ¿no? para la sociedad. Lo que yo llamo siempre cuando doy charlas de este tipo es la tiranía de los likes y la obsesión por convertirse en trending topic. Los medios, los periodistas al final están cada vez más con la soga, digamos, en el cuello de que sus informaciones pues tengan una serie de visualizaciones, que impacten, que se compartan, que se hagan virales, y casi que se pone más el foco en eso, más que en el hecho de si esa información es o no de calidad, si es rigurosa o no, y si realmente puede estar generando algún tipo de desinformación en las personas que son consumidoras de esa información. Al final, ¿no? el clickbait se ha convertido en algo muy importante, y esto es peligrosísimo, porque lo que se busca es un titular que arrase, aunque sea un titular hecho a costa de una falacia o de una mentira o de una media verdad. A veces no es que el titular no sea falso, pero tampoco es cierto del todo. Otras razones es que tenemos por lo general y cada vez más falta de periodistas especializados, salvo por supuesto excepciones, que hay periodistas especializados en información laboral, en información jurídica, de prevención de riesgos buenos. No hay una formación jurídica y esto lleva a multitud de incorrecciones, especialmente el tratamiento de las sentencias en los medios de comunicación generalistas. Es que muchas veces cuando uno lee la sentencia íntegra, se cumple aquello de cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, y la desinformación en cuanto al tratamiento de sentencias es elevadísima y genera una enorme desinformación en las personas. Si unimos a esta falta de formación la obsesión que comentábamos antes por los likes, es que el cóctel es explosivo. Tenemos también falta de análisis, y esto se deriva también de la inmediatez. Se publica una norma y la obsesión es darla de cualquier manera lo antes posible y hacer un titular muy llamativo. Se está perdiendo el contar con análisis de expertos realmente en la materia, y por expertos me refiero a expertos que tengan un conocimiento de ese tema, en este caso de prevención de riesgos laborales o de un tema laboral, no a un influencer, porque influencer no es lo mismo que un experto. Hay influencers que son expertos en su campo y hay influencers que no son expertos en un campo y difunden información haciendo mucho daño porque se aprovechan de que les sigue un gran número de seguidores, y al final esos seguidores están dispuestos a creerse cualquier cosa que difunda ese influencer, y al final de ahí se genera una desinformación y una cantidad de fake news que es muy peligrosa. Luego tenemos otro problema, ¿no? Que es que los periodistas pues, suelen tirar de sus abogados, técnicos de prevención de riesgos laborales habituales, y a veces entras un poco en la comodidad, y por supuesto es importante contar con la opinión de un experto, pero especialmente cuando hay una nueva norma, yo siempre digo que, especialmente lo hemos visto desde la pandemia de COVID-19, las lagunas legislativas de las normas, hay diversas interpretaciones hasta que llegan los tribunales a clarificar,
Y es bueno dar cabida a distintas interpretaciones. No hay una interpretación única muchas veces de lagunas o deficiencias que puede tener una norma. Por eso, cuando te encuentras un artículo donde se ha recabado la opinión de 2 o 3 técnicos de prevención de riesgos laborales y la opinión no es unánime, sino que hay discrepancia en algunos puntos, probablemente estemos ante uno de los mejores artículos que vayas a leer del tema. Y eso es bueno tenerlo en cuenta. Otro problema que tenemos es que realmente analizando las fake news, las desinformaciones, las informaciones erróneas, el problema es que los medios no tienen un gran coste de publicar una fake news, una información errónea. Es que es más, incluso a veces, aunque el medio rectifique, que en muchos casos ni siquiera lo hace o no se borra el tuit que ha publicado ese titular que es erróneo, o se modifica la información en la web pero sigue saliendo el tuit con el titular erróneo, vuelven a repetir el error. Y yo aquí siempre pongo un ejemplo que es el de los planes de igualdad. Solo tenéis que buscar en Google planes de igualdad o qué empresas están obligadas y os van a salir medios del 95% de medios generalistas que dicen las empresas obligadas a tener un plan de igualdad son las que tengan más de 50 personas trabajadoras. Esto no es así, no son las empresas de más de 50, son las empresas a partir de 50 personas trabajadoras. Es decir, en el momento en el que una empresa llega al número 50, ya tiene que tener elaborado y registrado su plan. Y puede parecer una tontería lo de un trabajador más o menos, pero no lo es desde el momento que tenemos incluso empresas haciendo encaje de bolillos para no llegar a los 50 trabajadores y no tener que formalizar el plan de igualdad. Y aunque se les dice a los medios, oye, no son empresas de más de 50, son a partir de 50, y les envías la referencia donde se dice claramente, textualmente, la Ley Orgánica de Igualdad y el Real Decreto de Desarrollo de los Planes de Igualdad, donde se pone expresamente que son empresas de 50 en adelante, a lo mejor lo cambian en el titular, pero cuando vuelven a dar la información la vuelven a dar mal. Y esto debería hacernos reflexionar. Y otro problema fundamental es que las personas están convencidas de que están bien informadas porque nunca antes hemos tenido tan fácil el acceso a información de distintas fuentes. Y a esto que hemos comentado se le añaden 2 problemas. Uno, los influencers, que a veces, consciente o inconscientemente, propagan o difunden fake news. Un caso clarísimo lo tenemos en el teletrabajo. Prácticamente los medios no hablan de la vertiente de prevención de riesgos laborales, que es importantísima. Y lo que sí encontramos son influencers, incluso directores de comunicación, que a mí esto me parece una irresponsabilidad, con fotos diciendo mi empresa me permite teletrabajar sobre un escritorio tirado de cualquier manera, donde no hay una silla ergonómica, donde las condiciones de iluminación no son las correctas, donde está el ordenador incluso tirado en la cocina y al lado están cocinando. O sea, esto es una irresponsabilidad enorme. Primero porque supone una vulneración de la normativa de trabajo a distancia y segundo porque una parte fundamental es la evaluación de riesgos en teletrabajo. Por no mencionar que no se puede teletrabajar al antojo de un trabajador por cuenta ajena hoy desde Bali y pasado mañana desde Singapur. Y luego las agencias de noticias. A veces, por desgracia, son las agencias de noticias las que transmiten la noticia errónea. Y esto es un problema, porque una agencia de noticias lanza un comunicado a todos los medios de comunicación y todos los medios de comunicación, la mayoría, publican tal cual ese comunicado o nota de prensa sin pararse a hacer un análisis y sin contrastar. Entonces aquí tenemos a personas que dicen, bueno, pero es que yo esto lo he visto en 5 medios distintos. Sí, lo has visto en 5 medios distintos, eso no deja de ser erróneo y el problema está en que son 5 medios, pero la fuente es una, que es la agencia de comunicación que ha difundido esa noticia incorrecta o inexacta. Y en este panorama, yo tenía hecha la presentación el jueves pasado y el fin de semana me vino una de las grandes fake news de los últimos tiempos, ¿no? Se hizo viral el fin de semana pasado por la enorme repercusión que tenía, tal y como se contó. He cogido la noticia de la COPE, pero me da igual, la dieron prácticamente todos los medios. Hasta el punto llegó el tema que es que el Consejo General del Poder Judicial, que no lo hace prácticamente nunca, se vio obligado este mismo lunes a publicar un comunicado desmintiendo la información. Lo que se publicó en los medios fue este titular o uno muy parecido. Los graduados sociales podrán defender a un cliente ante el Tribunal Supremo. Yo cuando leí la noticia además me escribieron, oye Estela, ¿cuál es tu opinión? Digo, no puedo opinar, no sé de dónde viene esto, para mí la norma es muy clara, me suena muy raro,
Aquí no sé qué intereses tendría escondidos el despacho de abogados, que yo creo que contribuyó en parte a difundir parte de la fake news, pero no quise pronunciarme porque me parecía extraño. Es una noticia de enorme repercusión porque el hecho de decir que un graduado social puede defender a un cliente ante el Tribunal Supremo sin necesidad de abogado son palabras mayores. Pues bien, ante el cariz que tomó el tema, la difusión viral en redes sociales, los medios generalistas, con incluso recabando la opinión de la graduada social que supuestamente había conseguido esto, tuvieron que emitir este mismo lunes un comunicado para recordar que la norma es clara, la ley de jurisdicción social, y que los graduados sociales no pueden defender a sus clientes ante el Tribunal Supremo. Este es el comunicado del Consejo General del Poder Judicial. Me parece interesante por varios motivos. Uno, porque esto no es habitual, es decir, el Consejo General del Poder Judicial no se dedica a desmentir informaciones y fake news porque está para otros temas, pero sí que es verdad que hasta tal punto llegó el tema que debieron de ver que esto era un problema grave. Estamos hablando de la defensa en el Tribunal Supremo en la jurisdicción social, con lo cual estos son palabras mayores. Y cito textual del comunicado: ante las noticias aparecidas en diversos medios de comunicación afirmando que el Tribunal Supremo ha admitido que los graduados sociales pueden defender los intereses de sus clientes ante el Tribunal Supremo, la presidencia de la Sala Cuarta manifiesta lo siguiente: las previsiones de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social sobre necesidad de asistencia técnica por profesional de la abogacía no han sido modificadas. Esta sala viene admitiendo que las personas colegiadas, como los graduados sociales ejercientes, actúen representando a personas físicas o jurídicas, pero en el recurso de casación y en las actuaciones al Tribunal Supremo es preceptiva la defensa de abogado. La ley es que es muy clara, es decir, no hay lugar a dudas. Lo grave es que se haga viral una información de este tipo con el calado que supone, tanto para empresas como para trabajadores, como para los propios graduados sociales. Y esto no es una crítica hacia los graduados sociales, es verdad que por parte de los graduados sociales hay una reivindicación histórica a poder defender ante el Tribunal Supremo, pero mientras no se modifique la norma es muy clara. Y segundo, un poco para que veamos hasta dónde están llegando las fake news, que el propio Consejo General del Poder Judicial se ve obligado a emitir un comunicado desmintiendo, en este caso, esta fake news. Vamos con más ejemplos. Esta sentencia es del año 2018 y fue una sentencia que no solo se hizo viral, sino que incluso se llevó a programas de televisión por aquel entonces, como comentando de: Dios mío, las empresas, qué horror que llegan a despedir a una pobre trabajadora que se ha comido una empanadilla. El titular fue este, pero salió, insisto, en programas de televisión y el titular era este: despedida por comerse una empanadilla tras 12 años en el puesto, con todos los años que lleva en la empresa, qué horror la empresa, ¿cómo es posible esto? ¿Fue la causa del despido el comerse una empanadilla? No, en absoluto. Era una trabajadora de un centro comercial que la grabó en las cámaras de vigilancia comiéndose una empanadilla. El despido se declaró improcedente, pero la causa de despido fue el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, no el hecho de comerse una empanadilla. Este es el matiz fundamental. Y el despido fue improcedente porque se entendió que la prueba de videovigilancia no era lícita porque no se había informado expresamente a las personas trabajadoras de que se podía monitorizar y sancionar. Ahora vamos a ver la causa del despido y los que seáis expertos en prevención de riesgos laborales lo vais a entender perfectamente. Los hechos probados de la sentencia. Aproximadamente el día tal, mientras estaba prestando servicios en el snack, cogió una empanada del mostrador, depositando la misma en una mesa. Posteriormente y durante 12 minutos, mientras estaba atendiendo a los clientes, usted procedió a consumir la empanada, no había abonado el precio en ningún momento, introduciendo sus dedos en la boca en varias ocasiones para continuar manipulando alimentos sin haberse lavado las manos en ningún momento, tal y como le es exigible. Estos son los hechos probados de la sentencia. Visualicemos, o sea, lo que puede ser un problema de intoxicación alimentaria, falta de diligencia en la prevención, incumplimiento flagrante en la normativa de prevención de riesgos laborales. Es decir, la causa del despido no era haberse comido una empanadilla, la causa del despido era, primero, consumir productos destinados a la venta al público sin haber abonado el importe correspondiente. Sobre todo la causa era esta: incumplir las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento en caso de manipulación de alimentos.
Y además en la empresa había una normativa muy clara de que era necesario el lavado constante de manos, tanto en funciones propias de la elaboración de comidas preparadas como a la hora de atender a los clientes. Y de hecho la sentencia, el despido se declara improcedente no porque los hechos no revistan la suficiente gravedad como para despedir, sino que se entiende que no han quedado acreditados porque la prueba de videovigilancia en este caso no se consideró lícita. Es decir, si la empresa hubiera tenido una política adecuada de videovigilancia en la que se hubiera advertido a las trabajadoras y trabajadores de que podía monitorizar y sancionar, probablemente el despido se hubiera declarado procedente. Pero no se la despidió por comerse una empanadilla. El tema de las incapacidades es territorio clarísimo de las fake news. Aquí he traído un ejemplo muy reciente porque además es verdad que, para ser justos, Confilegal la información que da suele ser bastante rigurosa, pero hasta en los medios, digamos, de tratamiento jurídico cometen, en este caso más que una fake news, es unas incorrecciones varias, ¿no? El titular es: el TSJA niega la incapacidad total a un trabajador Leroy Merlin tras sufrir un accidente laboral y romperse el menisco. Aquí hay varias cuestiones. Lo primero es que no es el TSJA, TSJA es Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sino que es el TSJAS, es el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. De entrada, mal el tribunal. Después, cuando te lees el titular de la noticia, hay un desconocimiento básico de lo que es una incapacidad permanente y de los grados que tiene una incapacidad permanente. Es una fake news, en mi opinión, porque usa un titular llamativo que genera alarma y puede generar un problema de reputación corporativa a la empresa y generar en las personas trabajadoras que, si les pasa algo, no van a estar cubiertas por la prestación de la seguridad social. Y luego lo que más llama la atención cuando te lees la sentencia es que la sentencia no tiene absolutamente nada de particular y sin embargo se presenta como algo noticiable. ¿Por qué no tiene nada de particular? La sentencia viene a decir que es que no hay base para este caso y que la jurisprudencia en la materia es reiteradísima. Para poder entender que existe incapacidad permanente, el trabajador tiene que padecer una alteración grave de su salud y presentar reducciones anatómicas o funcionales objetivamente determinadas y presumiblemente definitivas. En este caso es que hubo una evaluación de riesgos bien hecha, el Servicio de Prevención Ajeno le declaró apto con limitaciones, se podía adaptar el puesto y, por lo tanto, lo que dice la sentencia es que hay jurisprudencia muy reiterada que si el puesto es un apto para limitaciones y puede realizar otras funciones, no cabe la incapacidad permanente. Por lo tanto, aquí están elevando a la categoría de noticia algo que realmente no lo es, probablemente por un desconocimiento del periodista o de la periodista de lo que es una incapacidad permanente y de cuál es la jurisprudencia en torno a la incapacidad permanente. Vamos con la famosa sentencia del pago de las gafas, que esta también desató ríos de tinta, salió también en algún programa de televisión y deriva de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se publicó así: las empresas deben pagar las gafas de los trabajadores si son necesarias. Aquí se da pie a todo tipo de especulaciones y, tal y como se nos vendió en los medios, parece que cualquiera que llevemos, digo llevemos porque yo llevo gafas, que nuestra empresa, le vamos a decir a nuestra empresa: oye, que es que yo llevo gafas, págame las gafas o reembolsame el importe de las gafas. Vamos un poco a de dónde viene esto. Esto viene de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 22 de diciembre de 2022. No es pagar las gafas porque sí o reembolsar el coste a todas las personas que lleven gafas. Es un caso muy concreto, apelable a los trabajadores, donde se utilizan pantallas de visualización de datos, es decir, ya estamos acotando muchísimo de qué estamos hablando. Y luego sí que es verdad que digamos que la novedad es que dice expresamente que dentro de la directiva, en el concepto del que habla de dispositivos correctores especiales, aquí se comprenden las gafas graduadas que sirven específicamente para corregir y prevenir trastornos de la vista relacionados con un trabajo que incluye una pantalla de visualización de datos. Y aquí los medios, al margen de vender que esto era como que cualquiera que lleve gafas las tiene que pagar o costear la empresa, los medios se inventaron gafas o lentillas. ¿De dónde sale lo de las lentillas? Ciencia ficción. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en ningún momento menciona lentillas y esto además tiene, desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, una razón muy simple. Es que la recomendación, salvo en casos muy excepcionales y por supuesto tiene que haber una revisión de un experto oftalmólogo, pero es que precisamente está comprobado que el uso de lentillas en trabajos compuestos de visualización de datos
no suele estar por lo general recomendado, porque al final son muchas horas por el tema de la sequedad ocular y similar. Por lo tanto, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea habla de gafas. Lo de que se entiendan las lentillas es bastante más que discutible, porque además ahí, de la evaluación de riesgos en el puesto que se hiciera, se podría incluso derivar que no están recomendadas las lentillas en trabajos con pantallas de visualización de datos. Pero esto, por supuesto, depende de la evaluación de riesgos que se haga y del caso concreto de cada trabajador, y teniendo en cuenta factores oftalmológicos, pues como puede ser la sequedad ocular. En todo caso, lo que dice la sentencia es que incumbe al órgano jurisdiccional comprobar si las gafas graduadas sirven efectivamente para corregir los trastornos de vista relacionados con su trabajo y no problemas de vista de carácter general que no necesariamente guardan relación con las condiciones de trabajo. Es decir, tú puedes llevar gafas y eso no significa que tengas un problema derivado del trabajo. Cuestión distinta es que se demuestre que del trabajo habitual con pantallas de visualización de datos se te ha producido un agravamiento de tu lesión o que te ha surgido la lesión ocular por el trabajo ante pantallas de visualización de datos. Y en todo caso, incumbe al órgano jurisdiccional, es decir, será criterio de los tribunales de los Estados miembros, en nuestro caso, pues de la jurisdicción social en España. Pero ¿realmente esto era tan novedoso? La norma española, en consonancia con la directiva, habla de dispositivos correctores especiales y dice que se proporcionará gratuitamente a los trabajadores dispositivos correctores especiales para la protección de la vista adecuados al trabajo con el equipo de que se trate. Aquí sí que la novedad sería, si es que había alguna duda, que las gafas se encuentran dentro de los dispositivos correctores especiales. Pero realmente no hay tanta novedad, puesto que en España ya teníamos sentencias donde se había dirimido si la empresa tenía que costear o reembolsar el importe de las gafas en puestos con pantallas de visualización de datos. Os he traído algunas. Una sentencia al Juzgado de lo Social de Bilbao de 2004. La empresa envió al trabajador a la mutua para que le realizaran un examen oftalmológico para comprobar la necesidad de utilizar lentes correctoras. El trabajador solicitó el reintegro de las gafas y en este caso el Juzgado de lo Social falló a su favor. Se hizo un reembolso de 351,52 euros. Del examen se derivó que la dolencia del trabajador sí que venía agravada por el uso de pantallas de visualización de datos y por tanto se falla a su favor. Es decir, como veis, antes de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, este tema ya estaba en los tribunales españoles. Tenemos aquí una sentencia del TSJ de Canarias, esta es antigua, es del año 2008, pero para que veamos que este tema no es nada novedoso a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este caso se le detectó un problema de salud, se le remitió a valoración por un oftalmólogo, el trabajador no fue un oftalmólogo, se fue a una óptica, el óptico le graduó la vista y le prescribió lentes correctoras. Lo que dice la sentencia, que me parece una fundamentación muy interesante, sobre todo de cara a que tengamos algún pronunciamiento más tras la sentencia del TJUE, no se desprende que el déficit visual tuviera como causa el posible trabajo del demandante con pantallas de visualización de datos. El trabajador no se sometió a la necesaria valoración por el personal sanitario idóneo, es decir, por un oftalmólogo, sino que fue por su cuenta y riesgo a un óptico. Y dice que son padecimientos oculares, que esto desde el punto de vista de una evaluación de prevención de riesgos es fundamental, los que padecía el trabajador. Por ejemplo, tenía presbicia y esto es algo que se deriva de la edad. Por lo tanto, se descarta el derecho del trabajador a que la empresa le reembolse o le costee el importe de las gafas. Vamos ahora con otro tema que es uno de los campos de la fake news en los últimos años, que es el derecho a la desconexión digital y que entronca además con la gestión de riesgos psicosociales en las empresas. Os voy a citar fake news que se han publicado en diversos medios de comunicación. Han llegado a publicar que no es un derecho laboral. Aquí han confundido derecho fundamental con derecho laboral. Esto lo han publicado así varios medios. No es que no sea un derecho laboral, es un derecho laboral para todas las personas trabajadoras recogido en el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. Lo que no es un derecho fundamental. Y también ha habido medios que han publicado que a nivel de la Unión Europea el derecho a la desconexión digital es un derecho fundamental. Esto es otra fake news. A nivel de la Unión Europea, lo que sí que hay es que el Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión que estudie la posibilidad de elevarlo a la categoría de derecho fundamental en la Unión Europea. Y hay un informe al respecto. Un informe no es una norma y, por lo tanto, a día de hoy no está configurado como un derecho fundamental en la Unión Europea.
De hecho, si a nivel de la Unión Europea se considerase como derecho fundamental, esto obligaría a todos los Estados miembros. También hemos leído, no sé dónde sale, en varios medios, que el protocolo de desconexión solo es obligatorio para empresas de más de 50 trabajadores. Esto directamente es una fake news. A partir de un trabajador hay obligación de elaborar el protocolo de desconexión digital. Y esto va muy unido a la gestión de riesgos psicosociales en las empresas. Otra de las fake news habituales es que solo hay que hacer un protocolo de desconexión cuando haya supuestos de teletrabajo. Otra fake news, el protocolo de desconexión digital es obligatorio con o sin supuestos de teletrabajo. El único matiz es que si en la empresa hay supuestos de teletrabajo regular, se entiende por regular según la ley de trabajo a distancia, cuando se supere el porcentaje del 30% en un periodo de 3 meses, hay que contemplar expresamente esas situaciones dentro del protocolo de desconexión digital y también en el acuerdo de trabajo a distancia que se suscriba con el trabajador. Pero vamos, el tema de los protocolos de desconexión digital ha sido un campo de fake news y lo está siendo, muy prolífico. Otra de las fake news, aunque no le he apuntado aquí, pero por comentarla, el tema de que ya no se puede enviar emails a los trabajadores fuera de su horario laboral habitual. Esto es otra fake news. Se puede seguir enviando emails fuera del horario laboral habitual. Lo que tiene que quedar claro en el protocolo es que las personas trabajadoras no tienen ninguna obligación de responder esos emails que les llegan fuera de su horario laboral. Y eso sí, un matiz importante. Y de hecho, aquí ha habido apercibimientos de la inspección. Lo que no puede ser es que haya sistemáticamente empresas o jefes o jefas que sistemáticamente envíen siempre o la mayoría de los emails a una persona trabajadora de manera habitual fuera de su horario laboral. Es más, la inspección dice que de ser incesante y una práctica habitual podría incluso considerarse como un supuesto de acoso en el trabajo. Por lo tanto, ahí serían palabras mayores. Pero sí, se pueden seguir enviando emails fuera de la jornada laboral. Lo que tiene que quedar claro en el protocolo es que las personas trabajadoras no tienen obligación de responder. Vamos con el tema del acoso laboral. Ya había fake news, pero a raíz de los lamentables sucesos del Mundial Femenino de Fútbol se han disparado las fake news sobre el tema de acoso laboral. Primero, se ha confundido, incluso por algunos supuestos expertos, lo que es el plano laboral versus el plano penal. Una cosa es que los hechos puedan ser constitutivos de acoso en el trabajo, que haya un protocolo de acoso que es obligatorio para todas las empresas a partir de un trabajador y en el caso de empresas obligadas a tener plan de igualdad hay que incorporar las medidas frente al acoso dentro del plan de igualdad. Y otra muy distinta es que ese comportamiento que puede dar lugar a sanciones, llegando incluso en los casos más graves a un despido disciplinario, que tenga recorrido o no en el plano penal. Eso es otra cuestión distinta que se dirimirá en la jurisdicción penal. Es decir, una conducta puede suponer incluso acoso y conllevar el despido disciplinario en la jurisdicción social y esa misma conducta puede o no tener recorrido en la jurisdicción penal. Ha habido muchos fake news sobre qué empresas están obligadas a tener protocolo de acoso. No son las empresas solo que tengan plan de igualdad. A partir de un trabajador ya tienes que tener un plan de acoso. Si además estás obligada a tener un plan de igualdad, esas medidas se encuadran dentro del plan de igualdad. Y desconocimiento absoluto del convenio 190 de la OIT, que está en vigor para España desde el 25 de mayo de 2023. Y este convenio son palabras mayores porque una de las cuestiones más relevantes es que acaba con el requisito de la reiteración que en España la jurisdicción social se venía exigiendo. El convenio lo que dice es que puede bastar una sola vez para poder entender que ha existido o existe acoso en el ámbito laboral. Vamos con el famoso concepto acuñado por los medios como travacaciones, con B o con V, en función de cómo se combine trabajo y vacaciones. He traído un titular, pero de aquí, si dais una búsqueda en Google, podéis encontrar miles, ¿no? Travacaciones, cómo combinar el tiempo libre con el trabajo. Esto, aparte de ser un concepto erróneo e inventado, lo que hace no es sino esconder una vulneración flagrante de la normativa laboral y de la normativa de prevención de riesgos laborales. De entrada, el derecho a vacaciones está especialmente protegido no solo por la normativa laboral española, sino a nivel de la Unión Europea, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado expresamente sobre esta cuestión. Desde el punto de vista estrictamente legal, o estás trabajando o estás de vacaciones. En trabajo por cuenta ajena, por supuesto. Cuestión muy distinta es que tú
un trabajador pueda teletrabajar, por ejemplo, desde una segunda residencia, pero es que en teletrabajo es trabajar, no es estar de vacaciones. Tú podrás teletrabajar desde la casa de la playa, Alicante, por ejemplo, tú harás tus horas de trabajo exactamente igual que si estuvieras en tu oficina y después pues tienes la tarde libre, el fin de semana estás en la playa o similar. Pero no cabe trabajar durante las vacaciones, eso es una vulneración de la normativa laboral. Y ojo con estos conceptos inventados o conceptos que nos puedan sonar cookies, porque cuando te pones a rascar, realmente trabajar en vacaciones es, la ley de infracciones y sanciones del orden social lo considera infracción grave. Los medios, bueno, llaman vacaciones, cito textual de cómo se ha publicado en los medios, irse de vacaciones, es decir, combinar momentos de descanso con la resolución de asuntos de trabajo más o menos urgentes. Esto no es factible en trabajo por cuenta ajena. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado expresamente. Fundeo incluso recoge el concepto como vacaciones en las que se trabaja. De hecho, sé que se ha presentado una queja a Fundeo y espero que revisen este tema, puesto que está en contradicción con lo que es la normativa laboral y de prevención de riesgos laborales. Y la Inspección de Trabajo lo considera infracción grave, el artículo 7.5 de la LISOS, que es muy claro. Transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, descansos, vacaciones. Las vacaciones son un tiempo que, como dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, está pensado para que el trabajador, digamos, se recupere pues, del trabajo y afecta de lleno a la salud mental. Yo creo que no nos estamos tomando suficientemente en serio la salud mental. Por otro lado está el derecho a la desconexión digital. En España es obligatorio el protocolo de desconexión digital, pese a que sea una de las obligaciones laborales más incumplidas hoy en día. Y trabajar en vacaciones no solo es una vulneración de la normativa laboral, sino que impacta de lleno en la salud mental de las personas trabajadoras. Por lo tanto, ojo a estos conceptos cookies y a que analicemos de verdad hasta qué punto son beneficiosos inventarse o sacarse de la nada conceptos que no dejan de esconder una vulneración de la normativa. Bueno, el teletrabajo ha sido el rey también de las fake news, sobre todo porque los medios parecen desconocer que existe la ley de trabajo a distancia y desconocer que existe la ley de prevención de riesgos laborales y la importancia de hacer una evaluación de riesgos en puesto, que por desgracia, si veis todas las noticias de teletrabajo, en muy poquitas se hace una referencia al tema de cómo evaluar los riesgos en el puesto en teletrabajo, qué pasa si el trabajador se niega a hacer esa evaluación, que de hecho ya tenemos una sentencia de la Audiencia Nacional, y cómo hay que actuar en consecuencia. Bueno, tenemos artículos, ¿no? Sobre todo en septiembre, ¿no? Tras la vuelta de las vacaciones, alargar las vacaciones teletrabajando desde Bali, Menorca o Huelva. Primero, desconocimiento de la Ley 10/2021 de trabajo a distancia. Cuando se supera el porcentaje del 30%, hay que formalizar un acuerdo de trabajo a distancia y en ese acuerdo hay que consignar expresamente el lugar desde el que la persona trabajadora puede teletrabajar. Que es verdad que puede ser no un lugar, sino dos. Por ejemplo, pues una segunda residencia. Se puede establecer en el acuerdo que el trabajador, en todo caso, necesita permiso de la empresa y además hay que hacer constar el domicilio de referencia. Desconocimiento total de la obligación de realizar una evaluación de riesgos en puesto y de que no se puede teletrabajar desde cualquier manera ni tirado en una cafetería, que hay una cuestión que es la iluminación del puesto, la silla ergonómica, contar con el espacio adecuado y estas cosas que los medios parecen desconocer. Desconocimiento, por supuesto, de la normativa de seguridad social. Un trabajador no se puede ir alegremente a Bali a alargar sus vacaciones. Cualquier desplazamiento al extranjero tiene que comunicarse a la empresa y comunicarse a la seguridad social. Luego viene el trabajador que sufre un percance y no ha avisado a nadie desde dónde va a teletrabajar y evidentemente las mutuas van a tender a no considerarlo como accidente laboral, que sí que la persona trabajadora puede recurrir a los tribunales, pero ahí está. Y luego desconocimiento de la normativa laboral, ¿no? Transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza. Un trabajador no, por cuenta ajena no puede decir teletrabajar por su cuenta y riesgo hoy desde su casa, mañana desde Segovia, pasado desde París. Hay que avisar a la empresa y además, por supuesto, tener en cuenta lo que disponga el acuerdo de trabajo a distancia. Es que es más, hay convenios colectivos muy restrictivos en donde se pone que únicamente se puede teletrabajar desde el domicilio de referencia o como mucho desde una segunda residencia con permiso expreso de la empresa y habiendo hecho la preceptiva evaluación de riesgos. O bien, si el trabajador no da el consentimiento para entrar en el domicilio, una autoevaluación de riesgos en puesto, por ejemplo, vía cuestionario.
Os he traído aquí lo que hemos visto, ¿no? Digamos, ha sido un poco distintas fake news en torno a distintos aspectos de la prevención de riesgos laborales y un poco para que visualicemos que esto no es una cosa aislada, sino que lo vemos y convivimos habitualmente, ¿no? Digamos, con estas fake news y que es verdad que podemos entrar a debatir que no es lo mismo una fake news deliberada que una inconsciente, que hay fake news que son bulos, como el que hemos visto, que ha tenido que desmentir hasta el propio Consejo General del Poder Judicial, y otro que realmente más que bulos son informaciones inexactas o que contienen incorrecciones. Sobre todo lo vemos mucho en titulares, ¿no? Llamativos, pero que luego, aunque se explique en la noticia, el problema está en que mucha gente se queda con el titular. Al final, tenemos que ser conscientes, yo creo que esto es importante, de que estamos conviviendo diariamente con fake news, informaciones erróneas, exageradas o inexactas, y que esto nos afecta a todos y, por lo tanto, el tener acceso a información de calidad y rigurosa y con análisis se hace más difícil que nunca, a pesar de tener más fuentes y más acceso a la información que nunca. En temas jurídicos y legales, especialmente en el tratamiento de la jurisprudencia, es fundamental acudir a medios especializados en la materia para tener no la seguridad 100%, pero al menos sí una cierta seguridad de que vamos a estar realmente bien informados. Nunca nos podemos quedar con el titular de una noticia, sobre todo en el caso de medios generalistas, especialmente cuando estemos hablando de sentencias, porque es que realmente cuando analizas sentencias, muchas veces de lo que dice el titular a lo que dice la sentencia, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, es prácticamente ciencia ficción. Cuidado con los medios que siempre recurren a los mismos expertos, que es cierto que sí que pueden ser expertos en su campo, pero a veces hasta los expertos en nuestro campo pues podemos tener nuestros sesgos o nuestra información y por eso es bueno contrastar distintas opiniones. Quedaos siempre más con artículos donde se recabe la opinión de 2 o 3 expertos y si incluso entre ellos hay alguna cierta discrepancia, sobre todo cuando estemos hablando de nueva normativa, ¿no? que siempre hay lagunas y a la espera de jurisprudencia las interpretaciones pueden ser diversas, quedaos con esos medios que sí que os ofrezcan la opinión y valoración de distintos expertos. Y si además entre ellos hay alguna discrepancia sobre dónde pueden estar las interpretaciones de los tribunales, todavía mejor porque ahí vais a estar realmente bien informados. Nunca caer en la trampa de titulares llamativos y tampoco penséis que porque habéis visto una misma información publicada en 5, 6, 7 medios, que esa información es correcta, porque muchas veces esa noticia viene de agencia. Sí que es verdad que los medios en su mayoría, cuando la noticia viene de agencia, lo suelen poner en alguna parte de la noticia, aunque sea en chiquitito. Que veáis una noticia exactamente igual contando lo mismo no significa que sea cierta por eso, porque puede derivar de agencia y la fuente es una. Si esa fuente está equivocada, al final esto llega al infinito. La agencia X emite una nota de prensa, llega a los medios generalistas, 18 medios lo publican, algunos influencers retuitean esa información sin tener en cuenta si es cierta, si no es cierta, y al final tenemos generada un problema de desinformación grave. No todo lo que aparece como noticia es realmente noticiable. En el campo de las incapacidades, sobre todo las incapacidades permanentes, el ejemplo es clarísimo. Se coge a veces una sentencia, pues porque es reciente, se eleva como noticiable y cuando tú te lees la sentencia no tiene nada noticiable porque hay jurisprudencia más que reiterada en la materia diciendo exactamente lo mismo. Como la persona que escribe, el periodista, no conoce la normativa ni la jurisprudencia sobre incapacidad permanente, sobre accidentes laborales, considera que es noticia, lo eleva noticiable y están dando como noticiable algo que no lo es. Con la agravante en estos casos de que los medios suelen publicar el nombre de las empresas y esto puede ocasionar una crisis de reputación corporativa a una empresa. A veces incluso hemos encontrado titulares donde se carga una empresa de que la culpa de que no se le reconozca al trabajador una incapacidad permanente es de la empresa, cuando realmente la valoración de la incapacidad permanente no la hace una empresa, sino que la hace el equipo de valoración de incapacidades, el INS. Y hasta aquí quería dejar un espacio para el coloquio o para las preguntas que tengáis o para que hagamos una reflexión conjunta y estoy a vuestra disposición. Pues Estela, no sabría por dónde empezar porque yo como periodista no sabéis la cantidad de notas de prensa que recibo todos los días de agencia, por ejemplo, que veo que otros medios publican tal cual sin revisar la más mínima
detalle y de otras tantas. Mira, por ejemplo, voy a contaros el caso. No hace mucho me llegó una que decía que la inteligencia artificial ya puede decidir despidos. Claro, el titular era súper llamativo. La leí con verdadero interés. ¿Sabéis lo que había detrás, simplemente? Pues una encuesta que una empresa había hecho a trabajadores diciendo, oye, ¿tú qué opinas si te despide un algoritmo? Pero en la nota de prensa no había nada de qué empresas están haciéndolo, con qué algoritmos, qué hay detrás del algoritmo, cuáles son los criterios. No hay nada. Simplemente alguien destapó la caja de Pandora y claro, si a mí como trabajadora me preguntan, oye, ¿quieres que te despida tu jefe o que te despida un bot? Pues lo tengo de momento clarísimo. No sé cómo lo va a hacer el bot, pues a lo mejor prefiero que lo haga el jefe. No lo sé, a lo mejor te sale algo que te el bot, ¿no? Porque tiene más confianza en la máquina que en el jefe. Pero a lo que me quiero remitir con este ejemplo es que por el hecho de ganar un titular, los periodistas, las empresas generadoras de contenido, que también lo son, las agencias, etcétera, a veces perdemos un poquito el norte. ¿Qué hacer para contrarrestarlo? Aparte de seguir todos los consejos que nos Estela, pues yo creo que hay uno único y uno fundamental y básico. Es la capacidad crítica que tenemos que despertar cada uno de nosotros, dedicar tiempo todos los días a leer, a contrastar fuentes. Yo sé que no tenemos tiempo, pero no podemos decir voy a mi menú de leerme siempre este periódico, porque con él me identifico. No, o esta revista, es total. Ir a otras fuentes, de verdad. Y, hombre, evidentemente, los expertos, que para eso los tenemos, es imposible que todos estemos al día de todo lo que está pasando, porque en materia normativa, bueno, pues iba a decir una palabra que quizá no sea la más adecuada, ¿no? Pero hay una gran incontinencia en normativa y es muy difícil que cada uno En de nosotros nos laboral ponga al vivimos tanto. en ¿quién dijo miedo? Es como, yo No, te digo lo que pienso tremendo. hoy, esperemos al BOE de mañana. Es verdad que la Exactamente, o sea, no elaboración de puedes. normativa, pero las fake news son tremendas. Al hilo de lo que comentabas tú Sí, durante la pandemia y después, el sí, titular, te van a despedir, te pueden despedir por Zoom o por Teams. Esto no es así, no te pueden despedir por Zoom o por Teams porque lo hacían empresas en Estados Unidos. claro. Te pueden convocar a una reunión por Teams y decirte, oye, hemos decidido despedirte, pero siempre tiene que existir un documento formal, entrega fehaciente de una carta de despido. Por lo tanto, no te pueden comunicar un despido por Teams. Es decir, la comunicación, igual que te la hacen personalmente, te la puede hacer el director de recursos humanos, que puede estar en un despacho o vía Teams, pero siempre te van a tener que entregar una carta de despido porque es un requisito formal inexcusable para poder realizar un despido. Aquello se viralizó muchísimo. Y vosotros, Teresa, en el instituto, me imagino que también tendréis una casuística amplia. Por ejemplo, Sí, Blanca, la verdad estoy viendo aquí que nos es que se comenta casos importantes. Perdona, dime. muestra rápidamente cuando nos preguntan o nos requieren asesoramiento. Hubo una época en la que un tema estrella fueron todos los riesgos laborales relacionados con puestos de trabajo ocupados con mujeres trabajadoras, por ejemplo, embarazadas. O sea, ese era un tema estrella. O sea, también hemos tenido muchos problemas eh, con las cuestiones relacionadas con la exposición al amianto, sustancia cancerígena, y otras sustancias cancerígenas también, ¿no? A veces se menosprecia sustancias realmente cancerígenas y no se les da el valor que tienen, y en otras ocasiones es al revés, o sea, se confunde la sustancia cancerígena. ¿Por qué? Pues porque en Estados Unidos hay un listado o una clasificación de sustancias cancerígenas por orden, digamos, por una diferenciación entre si hay suficientes pruebas para determinar si es cancerígeno o no, y en Europa esos criterios cambian, son distintos. Entonces, a veces se ha presentado en las noticias como una sustancia cancerígena que a lo mejor lo podía ser en Estados Unidos y en Europa no, y al revés, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, son temas muy estrella. Claro, el amianto pasó, en el ámbito, me acuerdo cuando Estela enseguida lo comentaba, en el tema de las sentencias, el amianto es una estrella, ¿no? Porque se habla pues de impugnación o no de una empresa, a veces también se habla de impugnación o no, por ejemplo, a un director de obra, los temas de las sentencias y los delitos penales también es motivo de publicidad, ¿no? De tal persona ha entrado en la cárcel o va a entrar en la cárcel porque es un jefe de obra, por ejemplo, ¿no? Y claro, evidentemente luego después el proceso jurídico, el proceso todavía tiene todavía un largo recorrido, ¿no? Entonces ese tipo de temas nos preocupan porque generan una opinión pública que no es real, por supuesto.
Y claro, en estos temas es importante ¿no? que la gente pueda documentarse. Nosotros, por nuestra parte, siempre podemos decir que una fuente fiable, si por lo menos lo intentamos, sea el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, o sea, nuestro correo electrónico, cualquiera de cualquiera de las unidades, pero yo puedo decir el mío, el irsst.formacion@madrid.org. Nosotros recibimos esas consultas y las derivamos a los departamentos técnicos adecuados, ¿no? A los expertos, para que puedan digamos, pues asesorar o no, porque muchas veces la jurisprudencia o las legislaciones, como dice Estela, no son suficientemente claras, pero al menos que la gente no establezca, digamos, un sí o un no ante una pregunta, ¿verdad? Depende. La respuesta muchas veces es depende. Desgraciadamente depende. Sí, ¿No? así es. Con los datos que nos dan no podemos establecer un juicio de valor o eso se tiene que dirimir en los tribunales. Entonces, pero es importante que la gente al menos sepa que no es ni un sí ni un no, porque es verdad que la gente busca rápidamente un sí o un no. Yo lo comprendo, pero no siempre es posible dar un sí o un no, porque a lo mejor es un juez el que tiene, o jueza la que tiene que determinar la respuesta correcta. Entonces, a nosotros nos preocupa porque cuando ya entonan la pregunta, ya se observa que hay determinado juicio ya, prejuicio hecho. Por ejemplo, nos ha ocurrido mucho con las obligaciones en prevención de riesgos laborales de las comunidades de propietarios. Esto ha sido reiterado. Oye, que yo soy, y además personalizado, ¿no? Yo soy el presidente de mi comunidad. Si hay un accidente, soy el responsable, por ejemplo, ¿no? Porque, claro, me han dicho o he visto en las noticias bueno, pues, por ejemplo, ese tipo de cosas. O una legislación todavía pendiente de desarrollo, como son las obligaciones en prevención de riesgos laborales de las personas trabajadoras al servicio del hogar. También algo que también está reiteradamente, la pregunta ya está predispuesta a una contestación porque han leído un artículo o una opinión o han oído un podcast en este sentido. Entonces es muy importante que la gente que dude de todo, quiero decir, que dude de lo que lea y de lo que escuche y que intente documentarse muchas fuentes posibles. Aunque claro, me has dejado, Estela, un poco inquieta, como me has dicho que cuando se repite mucho una noticia, no es que puede que no sea verdad y ya me has dejado también un poco inquieta, sí. Ahí por eso, siempre intentar buscar, porque es verdad que algunos medios sí que suelen poner si es de agencia, ponen que es de agencia. Es que lo vimos, por ejemplo, ahora que has dicho, me acuerdo de la famosa baja por menstruación incapacitante, la baja por regla. Un campo de fake news, es verdad que, mira, acabo de caer ahora. Primero, no es a cualquier mujer por tener la menstruación, tiene que existir una menstruación incapacitante secundaria, que además la norma define lo que es. Tampoco es tan novedoso porque realmente ya había bajas expedidas por incapacidad temporal por este tema. Y, por supuesto, es a criterio de un médico y tiene que haber un informe y es en supuestos muy concretos, ¿no? Que haya un tema de salud detrás. Pero también fue un campo de fake news, como diciendo, e incluso se llegó a decir, todas las mujeres van a faltar todos los meses 3 días al trabajo, ¿no? Poco menos que se llegó a decir eso, con el consiguiente impacto negativo, además, en materia de igualdad, que flaco favor nos hace a las mujeres este tipo de informaciones. Y efectivamente, por ejemplo, a coladero de la ley las últimas legislaciones relacionadas, ¿no? Con el tema de libertad sexual, ¿no? Y la conocida así, solo sí. Sin embargo, había artículos muy interesantes en el ámbito laboral que no tuvieron repercusión. Entonces, claro, también las cortinas de humo también nos preocupan porque la gente nos pregunta cosas que realmente la normativa está especificado y no es consciente de los avances en los derechos que se tiene, ¿no? Y la cortina de humo las oculta, también es muy difícil. Yo te iba a preguntar, Estela, si yo, por ejemplo, tuviera que buscar sentencias, ¿no? que me ayuden a informarme sobre un tema o sitios fiables donde yo pudiera buscar, ¿qué 3, 4 fuentes me darías? Aparte de, bueno, por supuesto, de tener un servicio de asesoramiento jurídico en la empresa, que ya entiendo que hay muchas empresas que tienen ese servicio de asesoramiento. Sí, yo creo que bueno, es fundamental, hablando de empresas, que tengan, por supuesto, un servicio de asesoramiento en condiciones y por condiciones, ojo con estos servicios de consultas automáticas que tienen bastantes riesgos y, por supuesto, estar bien asesorado es fundamental.
A nivel de sentencias, tenemos la base de datos del Poder Judicial, que es de acceso público, y cualquier persona entra en poderjudicial.es, acceso a la jurisprudencia, y puede buscar las sentencias de cualquier ámbito. Jurisdicción social, por ejemplo, pues localizarlas, y además en el buscador, por ejemplo, te ponen las últimas 50 sentencias del Tribunal Supremo, o puedes acceder al buscador. Y luego yo creo pues medios especializados pues como ORH, por supuesto, que es con quien tenemos el webinar, que son muy rigurosos y muy estrictos, y las publicaciones realmente especializadas en prevención de riesgos laborales. Y la verdad que los medios generalistas yo creo que urge una reflexión, porque el problema es que no cualquiera puede escribir de cualquier tema. Los temas jurídicos son complicados, los temas de prevención de riesgos laborales lo son, y al final no se puede escribir de cualquier cosa sin tener un soporte y una formación jurídica. Y ante cualquier sentencia, intentar buscar la sentencia, que yo creo que es un ejercicio. Yo siempre invito a esto cuando doy otras charlas, de decir, mira, busca la sentencia en el CENDOC, que es de acceso público, y me haces la comparación entre el titular cómo encontrar, y lo que dice realmente la sentencia, que yo creo que es un ejercicio que te da un choque de realidad muy interesante y te hace ver que estamos informados lo justo. Y el seguimiento. Un poquito el enfoque. Ay, perdona, Teresa, que es que tenemos un comentario y una pregunta, y no quiero que se nos pase. Enseguida te cedo la palabra. Nos dice Blanca, por ejemplo, que claro, ¿cómo no te vas a creer a un medio de referencia de los de toda la vida en estas cosas? Bueno, es que la inercia te lleva a ello y la lógica te lleva, pero es que todo eso está en revisión también. Bueno, Las fuentes. Maite, yo en LinkedIn, mucha gente no me escribe y me dice, oye, ¿esto es verdad? ¿Nos puedes decir qué hay? Porque yo cuando empecé a escribir en LinkedIn, pues una de las cosas que empecé a escribir lo llamé así, ¿no? En la sección titulares noticias desafortunadas, capítulo 1000, entonces traigo una sentencia de, oye, tal medio ha dicho esto, o varios medios, ¿qué es lo que dice realmente la sentencia? Entonces, me viene fenomenal, porque ya a veces la gente no me escribe por privado de, oye, esto es verdad. Esto pasó, por ejemplo, con la sentencia que os he traído de los graduados sociales, que dije, no me puedo pronunciar. Yo lo veo raro porque la norma es muy clara, se necesita abogado para ir al Tribunal Supremo, y no me dio tiempo a contrastar porque el lunes salió el comunicado del Consejo General del Poder Judicial. Pero yo te diría que por mucho que tú consideres que un medio generalista es tu referencia, que busques qué ha dicho de esa sentencia, porque además si son sentencias como muy llamativas, estoy segura de que habrá algún experto, sea laboral, sea de prevención de riesgos laborales, sea un técnico, que hable de esa sentencia y compara. Totalmente. La pregunta es de Verónica. Bueno, Vero, que es mi compañera en RH, siempre además es bastante acertada con su visión crítica de las cosas. Nos dice, ¿qué recomendaciones hacéis para una empresa que se convierte en objeto de titular de una fake news laboral? Bueno, ahí el departamento de comunicación es fundamental. Lo primero es, cuando sale, si estamos hablando, lo primero es calibrar cuál es el daño posible a la reputación corporativa interna y externa. Hemos visto, por ejemplo, el titular de la noticia que os traía, la incapacidad temporal. Después, si los hechos que están diciendo la noticia son así o no son así. Si no son así, por supuesto, yo creo que es fundamental que la compañía emita un comunicado, sobre todo cuando el daño a la reputación pueda ser grave. Pensemos, por ejemplo, en noticias de pues que se acuse a una empresa, ¿no?, de que un trabajador ha fallecido en accidente laboral por no tener las medidas de prevención de riesgos laborales. Si esto no es así, la empresa debería emitir un comunicado desmintiendo la información y, por supuesto, calibrando muy bien qué es lo que va a decir y de qué manera hacerlo, porque como se quedan en los titulares, pues muchas veces el daño ya está hecho. Prestan mucha atención a los titulares. El ejercicio de concisión es verdad, porque nos guiamos por los titulares. Entonces, condensar las razones de algo en un titular es complejo. Es complicado. Y a veces cuando estamos hablando de sentencias llamativas, pues sí que lo hemos visto, el ejercicio que hacen algunas empresas, por ejemplo, cuando hay una sentencia condenatoria, pues decir, la empresa ha decidido recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia o ante el Tribunal Supremo, si fuese el caso. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en alguna empresa grande que ha sido condenada pues por algún despido nulo, ¿no?, que ahí sí que la reputación corporativa, tu imagen, puede ser muy elevada. Yo estoy pensando también, y eso ya sería objeto de otro debate, en el buzón en el canal de denuncias interno. Imaginaros que hay una fake news que implica a una persona. O sea, ya no es solo la reputación corporativa de una organización, sino la reputación personal, profesional de una persona. Sabemos que está protegida o que debería estar protegida, pero si hay un desliz y se produce una fake news en ese ámbito,
bueno, pues Bueno, hay a que ver si hay contar con mala eso. fe cuando hay, si estamos hablando, Claro. por ejemplo, de un supuesto de acoso, tiene que existir un canal de denuncias claro, específico dentro del canal de acoso, dentro del plan de igualdad, si hay plan de igualdad, se tiene que abrir una investigación, se tiene que garantizar la confidencialidad, abrir una investigación hacia las personas implicadas y si estuviésemos hablando de una denuncia falsa que ha causado perjuicio al trabajador al que se ha denunciado, también cabría sanciones disciplinarias, por supuesto. A veces el primero que compra la fake news es el empleado de una organización. Lo que nos dice Ahí Verónica, también claro, es hay la comunicación varios hacia canales, ¿no? adentro. La rumorología interna, ¿no? Esto pasa mucho, por ejemplo, pues si hay rumores de reestructuración de plantilla o similar. Ahí, al final, la parte de que comunicación esté muy alineada con el departamento de personas, de dirección estratégica de personas. Si es un tema de prevención de riesgos laborales, también con la opinión de prevención de riesgos laborales. Estoy pensando, por ejemplo, en temas de gestión de riesgos psicosociales o supongamos, por ejemplo, que hay, por desgracia, están subiendo muchísimo, pues que un trabajador, no por algo de la empresa, sino fuera, se ha suicidado. Es un caso que, por desgracia, se está viendo cada vez más porque los datos de suicidio son absolutamente escalofriantes. Y la empresa pues, puede decidir a lo mejor hacer una, pues si, aunque no haya tenido nada que ver con algo, sino que se haya suicidado por un tema personal, si se puede revisar el plan de salud mental o las medidas en ese sentido, se hacer una comunicación pues, de condolencias o internas y verlo con mucha sensibilidad, ¿no? Es un tema de impacto. Si hemos tenido en el pasado, por ejemplo, aquella empresa, aquella trabajadora que se suicidó y que ahí sí que se vio que era motivado porque se difundieron los rumores, una serie de imágenes de la trabajadora y esto provocó su suicidio. Ahí ya sí que estamos en un tema además incluso de responsabilidad, por supuesto, jurídica de la empresa por falta de diligencia. Yo os diré además que aquí entra también en juego la credibilidad de la marca como empleador de la compañía. Eso que tanto se publicita ahora mismo y que es objeto también mucho no de fakes, pero sí de postureo de Instagram. Pues Ahí yo yo creo que ese es el momento. publiqué un post en su momento porque sabéis que muchas empresas tienen el día o se suman a la semana de prevención de riesgos laborales. Sí. Ahora está muy de moda el tema de la salud mental y tenemos cada vez más departamentos de marketing de nuestra empresa, pone la salud mental de las personas trabajadoras en el centro. Sí. Yo cuando escucho esto lo primero que pregunto es, ¿me puedes enseñar tu plan de desconexión digital? Que esto entronca con la salud mental, y tu plan de gestión de riesgos psicosociales, y a partir de ahí, del cumplimiento de la normativa laboral y de prevención de riesgos, Claro. empezamos a hablar de si realmente es cierto que te tomas en serio la salud mental de las personas trabajadoras. Es que me encanta el test. Hacer estas muchas las cosas. Vamos a ir acabando para no restaros tiempo ni a vosotras ni a los asistentes. Teresa, que antes te he cortado, discúlpame. No sé si quieres comentar algo y cerrar la sesión. No, creo que ya no, creo que me ha contestado ya todas las dudas que tenía. Y bueno, creo que la jornada es vamos, una maravilla. Muchas gracias. Es un gusto escucharte, Estela, sobre Gracias a todo, pues, vosotras. sobre todo con el amor, con lo que lo cuentas y la exactitud, la coherencia. Así que muchísimas gracias. Yo he tomado mis notas también. Y nada, espero que podamos avanzar y un día tengamos un sello de calidad, ¿no? De que las influencers o las personas que divulgan, organismos, entidades, tengan un sello de excelencia comunicativa, ¿no? Y podamos, Me parece fantástico. fiarnos de determinadas fuentes, ¿no? Así que, bueno, pues de ayudar a muchas gracias, Maite, por ser esta tan buena maestra de ceremonia siempre. Y gracias, Estela, por compartir tu conocimiento y tu dedicación, porque estoy segura que eso son muchas horas de leer mucho y de contrastar mucha información. Gracias. Muchas gracias a las dos, Maite. Sabes que es un placer, así que muchísimas gracias por volver a invitarme. El placer es mío. Gracias a ti, Teresa. Hay que seguir al Sí. instituto, es fundamental. La verdad es que sí, está haciendo muy buena labor, ¿eh? Y además, incluso os animo a seguir las sesiones que forman parte de este ciclo, porque no son nada habituales en cuanto a los temas. De hecho, esta es una muestra. ¿A quién se le va a ocurrir hablar de fake news en el ámbito de la prevención? Pues al instituto. Y eso ya dice mucho de ellos. Gracias a todos, de verdad, por seguir, todas, por seguir esta sesión. Como siempre, os vamos a enviar la grabación y el resumen que queremos hacer del contenido que lo pide, además. Muchas gracias y que tengáis un buen... ¿Hoy es jueves? Sí, jueves. Pues nada, es que no sé ni el día ni que vivo. Pues como yo. Un abrazo grande a todos. Muchas Hasta luego. gracias. Chao.